En este video veremos cómo transmitir nuestro DAW, al menos para mí, de la manera más fácil que he encontrado. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, por favor. El like solo regálamelo al final del video si es que te sirvió el contenido, ya que más del 90% de la manada que mira estos videos no está suscrita y no podrá enterarse del siguiente video si no activa la campanita. Para lograr hacer un streaming con la mínima latencia, habremos de utilizar el driver ASIO for All. Si no lo tienes instalado, dale clic al enlace que está saliendo en la esquina superior derecha de tu pantalla y ahí podrás ver un video donde hacemos esa tarea. ASIO Mixer. Si no la conoces, es imprescindible que lo hagas, sobre todo que entiendas el funcionamiento del driver ASIO for All y la mezcladora. Debes de tenerla instalada en tu máquina y tenerla iniciada con Windows. Mis configuraciones las podrás ver en el enlace que está saliendo ahora en la esquina superior derecha de tu pantalla. Hice un video al respecto de la Mixer, el cual te recomiendo que veas para mayor comprensión de la misma. OBS será el programa gratuito que utilizaremos para el streaming. Podrás ver en el enlace que está saliendo ahora en la esquina superior derecha de tu pantalla que hice un video al respecto. Podrás encontrar los enlaces de descarga en cada video respectivamente. Como DAW utilizaré K-Walk by BandLab, la cual también es gratuita y es increíble. No por nada es el abuelo de los DAWs. Sin importar el DAW que uses, el método debe de funcionar para todos. En caso de que al iniciar K-Walk por primera vez se te abran dos instancias de ASIO al mismo tiempo, que en la sección de dispositivos tengas seleccionados solamente, a menos de que vayas a utilizar más canales, los controladores de entrada y salida ASIO Link Pro 1, 2 y 3. Asegúrate que en las preferencias del DAW tengas seleccionados como driver principal ASIO. Que en tus opciones de ajuste del controlador, grabar y reproducir estén seleccionados los dispositivos ASIO Link Pro 1. Damos a aplicar y al reiniciarse cerramos. Ahora abrimos la nueva instancia que se acaba de instalar en la barra de tareas. Es una mezcladora para nuestro DAW. Tengo conectado el micrófono directo a la PC vía plug de 3.5 milímetros. Una disculpa por las molestias que causa el audio. Mi interfase ha muerto. En la mezcladora rutearé el canal 1 a los dos canales de entrada de K-Walk, esos que ya hemos habilitado para ser usados. Ahora agreguemos un track de audio, cambiémosle el nombre y hagamos que reciba la señal que está llegando al canal 3 y 4. Ahora le daré clic al botón que permite la entrada de audio a mi DAW. Listo, ahora veamos el de grabación. Recibe señal. Ahora vamos a la consola. Aquí voy a rutear mi track de micrófono al preview para así poder mutear el máster y no tener feedback de mis monitores a la hora de estar haciendo streaming o cualquier cosa. Asimismo, pues tengo que agregar un envío de señal en el bus de preview para poder hacer que OBS reciba esa señal. Recuerda que todas estas configuraciones las estamos haciendo en el mixer que se abrió para K-Walk, no el mixer que es para el sistema de Windows. En ese no tocamos absolutamente nada.
Abrimos OBS y en nuestra escena podremos agregar una captura de ventana para el DAW que utilicemos, pero esta captura de ventana no te va a permitir que puedas transmitir los menús o submenús o ventanas emergentes que el programa despliegue. Por eso recomiendo más una captura de pantalla, para así poder transmitir todo en tiempo real. Si no cuentas con webcam, te recomiendo mucho darle clic al enlace que está saliendo en la parte superior derecha de tu pantalla para que veas el video de cómo utilizar tu celular como una cámara web. Haré unos pequeños ajustes básicos nada más. En la mezcladora ASIO puedes guardar tu configuración para que cada que abras tu DAW esté listo todo para comenzar a trabajar. En la interfaz de ASIO for All versión 2.13, jamás, nunca debes de activar el ASIO BAT Pro. Ese siempre debe de mantenerse desactivado. Y procederemos a agregar una captura de audio. En dispositivo vamos a seleccionar Mix 01 ASIO BAT Pro Driver. Le damos a aceptar y damos un corte para que se transmita la nueva escena ya con nuestra captura de entrada de audio en acción y listo. Ya puedes apretar el botón de iniciar transmisión o grabación, lo que tú quieras. Y pues ya depende de ti el contenido que vayas a compartir. Como puedes darte cuenta, estamos teniendo la entrada de sonido directa desde Cakewalk hasta OBS y en caso de pues grabar o hacer stream, ahí está la captura. En tu programa de edición de audio ya podrás tú agregar cuantos instrumentos desees y mientras hagas el ruteo correcto enviándolos al preview, vas a poder estar recibiendo esa señal directa al OBS y así puedes hacer tus transmisiones en vivo. Te recomiendo que a manera de prueba utilices todos tus dispositivos al mismo sample rate. Tanto la entrada de Windows, en mi caso, como OBS, todo lo tengo en 44.1 kHz y de esta manera evito latencia y glitches. La mezcladora ASIO tiene capacidad para conexión a Internet. A ver con quién se arma la primera conexión. Estaría genial intentarlo. Si te sirvió el contenido del video, por favor no olvides suscribirte, dejarme tu like, un comentario con tu experiencia con este programa o si tienes dudas al respecto,
Y no olvides compartirlo en tus redes sociales, activar la campanita para que te enteres de nuestro siguiente video. Y por el momento ha sido todo. Soy León Errante y me despido. Hasta el siguiente video. Saludos felinos.